Delfina Rossi es integrante del directorio del Banco Ciudad. Delfina, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Manuel Zunino, analista político. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Disculpen la demora, pero estamos poniendo no pasa mucho nada. el foco en la desaparición de Loan. ¿El Fondo Monetario es aprieta pero no ahorca? Bueno, el Fondo Monetario está en una clara desventaja Sí. con la Argentina por este mega préstamo que le dio con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, somos el principal deudor del mismo fondo y claramente va llevando una negociación. Yo creo que están muy contentos con el programa de ajuste y de austeridad de Javier Milei, pero me parece que ven algo que vemos todos, que es que la verdad es que es imposible seguir cumpliendo con el pago del FMI en una Argentina que no crece, donde no hay crecimiento, donde no hay rentabilidad, donde no hay empleo, donde no hay exportaciones suficientes. Bueno, me parece que eso tiene un límite y esto, lo que hemos visto hasta ahora, ha sido simplemente un plan de shock, ni siquiera de estabilización, porque no se sabe qué va a pasar con la inflación si se abre, por ejemplo, el famoso cepo. Entonces, me parece que las dudas tienen que ver con la inexistencia de un plan integral del gobierno. Manuel, ¿y cómo lo están midiendo ustedes en el humor social? Esto de el plan de ajuste es muy fuerte, es brutal, pero a la vez lo que está pasando es que nos escriben todas las noches gente que no llega a fin de mes o que cada vez le cuesta más, no le alcanza la plata. 2 de cada 3 familias argentinas tienen dificultades para llegar a fin de mes. No es el primer mes que pasa, pero mayo fue, creo que el peor, por lo menos desde nuestros registros. Para darte un dato, tengo un montón de datos, pero te doy uno. El 70% de los argentinos no realizó ninguna actividad de esparcimiento. No fue a tomar un café, no fue a cenar, no fue al shopping, no fue a comprarse ropa, no salió a pasear o a dar un paseo que implique un gasto. Sí, por ahí fue a la plaza a tomar un mate. Pero no hubo consumo de esparcimiento. Fue el peor mes en términos de consumo de esparcimiento en mayo. Y después, otro tema, empiezan a crecer las preocupaciones que no solamente tienen que ver con la inflación y que son económicas. Hoy de las 5 principales preocupaciones, 4 tienen que ver con la economía. A ver. Inflación es un tema ya de los últimos meses, siempre rankeando primero, pero después empieza a crecer el tema de los ingresos, el tema de las tarifas, y el que más creció en el último mes es el desempleo. Pasó desde que cuando arrancó Milei al principio del gobierno, el 10% marcaba en las encuestas de desempleo. Hoy el 25%. Claro. Bueno, y eso se ve con que se perdió en el sector privado más de 100.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de más allá de los ajustes en el Estado, de un montón de problemáticas en los trabajadores de informales, no registrados. De los empleos registrados de mayor calidad, bueno, hemos perdido en estos 6 meses 100.000 puestos de trabajo. Piensen en 100.000 familias que son normalmente familias que subcontratan a otros para ayudar. Entonces, la verdad que el deterioro del empleo es brutal en muy pocos meses. Ahora, Delfina, si esto sigue así, ¿también se incrementa todo lo que vos estás contando? Miren, yo insisto, esto no es un plan de estabilización clásico. ¿Qué es esto? Es un plan de ajuste brutal para que el gobierno diga no tengo déficit cuasi fiscal, terminé con las LELIQs, no se están imprimiendo billetes. Pero digo, se está pasando lo que le debía el Banco Central a los bancos, se lo pasó al Tesoro. O sea, aumentando el déficit a partir de las letras del Tesoro. Y después, insisto, la inflación, supongamos que le gusta el 4,2 al gobierno. Mi gran pregunta es, ¿cómo la mantiene el mes que viene este nivel de inflación? Es que ya se está señalando que por tarifas, por luz y gas, por quita de subsidios, va a incrementar un 1% a lo que sea de inflación. Y te agrego, si el agro decide no dejar de exportar y seguir con los silobolsas, ¿cómo sostiene el tipo de cambio? Quiero ir a este punto de tu trabajo, Manuel, con proyección también. Dice, entre los siguientes problemas del país, ¿cuáles son los que más le preocupan en este momento? Y vos los contabas. Inflación y precio de los alimentos, bajos salarios, ingresos familiares o personales, inseguridad. Me parece importante, porque es lo que también tratamos todas las noches acá, que va muy vinculado con lo económico. ¿Cómo lo toman esto los trabajos? Sí, entre los primeros problemas o preocupaciones de la ciudadanía, es un tema histórico. Si nos remontamos a encuestas de los últimos años, siempre estaba en los primeros lugares,
pero lo que empieza a pasar es que lo económico es más urgente y lo supera la preocupación por la inseguridad. Fíjate que ya después viene muy cerca el tema de los impuestos y las tarifas, empieza a crecer el desempleo. Hoy tenés un combo que tiene mucho más que ver con lo económico que con la seguridad. No quiere decir que se haya resuelto la inseguridad. El tema es que pero lo hoy el económico es lo bolsillo urgente. preocupa más. Pero Exacto. pensemos que la canasta básica total está arriba de 800.000 pesos. Sí, claro. Digo, quiere decir que una pareja tipo que tiene 2 nenes, intentan tener 3, 4 trabajos. Pero si hay en gente un que nos hogar. mira, Delfina, y gana 400, 500.000 pesos. O sea, dice, ¿de qué números me están hablando, evidentemente? No, Mariana, Sí. digo, Sí, Gaby. por ejemplo, hay fechas claves en las cuales se estima siempre que hay una recuperación del consumo. Esta última semana tuvimos Día del Padre y un fin de semana largo. Ninguna de las dos sirvió para apuntalar el consumo. Claro, dato. Bien, ya está con nosotros Fernanda Leaviú, un tributarista. Gracias, Fernanda, por estar. Gracias, muy gentil de su parte. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la recaudación? ¿Qué van a pasar con todas estas cosas? Bueno, la recaudación en gran medida descansa en el impuesto país, que fue creado por la última administración y que por ahora no se avisora un horizonte donde lo puedan eliminar para sostener las cuentas. Y después hay otra parte en la que descansa, que también tiene que ver con el impuesto a las ganancias y toda esta reforma que está dando vueltas, que fue rechazada por el Senado y que ahora diputados la puede volver a aprobar o no, y es lo que pide el fondo que mencionaban hace un rato, que es que vuelva el impuesto a las... O sea, que vuelva no, porque el impuesto a las ganancias está y existe, sino que se aplique de manera distinta al régimen de empleados en relación de dependencia, que son los únicos que tienen este régimen extraordinario, que fue la última modificación. Claro. Ahora, yo lo que digo es esto. Miren esto que les vamos a mostrar en pantalla. Esto está en Facebook y son todos tours de compras. Antes era Argentina el tour de compra, que venían uruguayos, chilenos y demás, claro, porque estábamos baratos en dólares. Ahora, como el dólar todavía sigue estando arriba, mira este tour, super promoción, salida el 16 de abril, esto fue hace un mes, recibimos todos los medios de pago, volvemos con todo. Y acá estaban cruzando también el puente. El tour de compras a Bolivia, promo y de vuelta 75.000 pesos, coche, cama, y te avisan que inclusive podés llevar todo lo que te traigas del exterior. Digo, ¿en qué Argentina estamos Bueno, hoy lo entonces? que pasa es que tuviste, sobre todo en los primeros meses del gobierno de Milei, el dólar financiero, la verdad que estuvo planchado, ¿no? Durante unos cuantos meses estuvo a 1.000 pesos cada dólar financiero, ¿no? Eso luego se les complicó con una disminución de la tasa, cuando tiraron la tasa de interés aún más baja y llegaron a una brecha cambiaria del 40%. Sí. Ahora está más complicado. Esta ha sido una buena semana, entre comillas, para el gobierno en términos del dólar financiero. Hay que ver qué pasa. Todo esto igualmente lo importante es saber que tiene pies de barro. Digo, puede ser que durante un mes tengas una apreciación cambiaria en el dólar financiero que te convenga hacer eso. Pero la realidad es que si no conseguimos que la Argentina crezca, no va a haber salario que alcance para que te sobren unos pesitos para cruzar la frontera y comprarte algo afuera. Claro. Acá lo que tenemos que hablar es que no hay proyecto de crecimiento, no hay proyecto de trabajo, no hay proyecto productivo. Delfina, agrego algo a lo que dice. Otro de los problemas que empieza a aparecer con mucha fuerza es el endeudamiento familiar. El que claro. tenía ahorros los gastó en los primeros meses de ajuste Sí. y ahora más de la mitad de los argentinos pidió guita prestada el mes pasado. Tirá este dato de nuevo porque es... Más de la mitad de los argentinos tuvo que pedir guita prestada el mes pasado. Primero le O sea, pide- ya no vendió dólares, ni tan siquiera Claro, viste que hay un no sector tenía que... nada para vender y tuvo que salir a pedir prestado para llegar a fin de mes. No para hacer un viaje afuera, para comprar ropa, para llegar a fin de mes. Le pidió guita a los familiares o amigos primero, después le pidió guita a una financiera, reventó la tarjeta de crédito Mate eso. y algunos pueden acceder al banco y pedir un préstamo. O sea, la tarjeta de crédito es para comprar comida, para comer en la casa, Claro, no para y salir. pateándola. Te lo dicen los almaceneros, bueno, en la pantalla de crónica Sí. todo el tiempo, los almaceneros, Sí. lo de los restaurantes, cuenta que la gente garpa con tarjeta Pero de si crédito. estamos hablando de que el día 15 ya el ingreso a supermercados y almacenes es casi nulo y el que entra con tarjeta de crédito para patearlo. O sea, digo, esta es la realidad. Digo, en la recaudación de impuestos, ¿cuánto va a afectar realmente teniendo en cuenta que también se vio una merma de gente que paga? Hay gente que no está pagando los impuestos tampoco porque prefiere comer o pagar otras cosas. Digo, ¿cómo va a afectar esto? Y cuando el consumo baja notoriamente, la recaudación se resiente porque una de las partes fundamentales de la recaudación es el IVA, que es el 21%
bueno, en términos generales, de todo lo que anda dando vueltas en el mercado, absolutamente de todo. Entonces, cuando hay menos consumo, la recaudación se resiente. Hasta ahora no se ve un resentimiento respecto a los valores interanuales, contemplando la inflación y demás. Pero a la larga, si se deja de vender mucho, eso también se va a sentir en la recaudación. Claro. Lo que pasa que, a mi juicio, el cambio que vivimos de cómo veníamos a donde estamos hoy fue tan feroz que entonces pasa esto de que por un lado estamos hablando de gente que compra la comida con tarjeta de crédito, presumiendo que no tiene la plata en el bolsillo, y otros que se van de compras al exterior, que eso pareciera que les alcanza la plata para irse a comprar al exterior. Entonces, que yo creo que en estos momentos de tantos cambios, lo que falta, un poco diciendo lo que decía Delfina, es como una proyección de más largo plazo, como para que las variables se acomoden de alguna manera. Bien, Néstor. Sí, básicamente Delfina decía recién que se perdieron en los primeros 6 meses algo así como 100.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta que probablemente la semana que viene diputados convierta en ley la ley bases, valga la redundancia, y que la ley bases incorpora ese capítulo que facilita la contratación o el despido de trabajadores, si existe la posibilidad de que haya un shock de contratación de trabajadores que recupere esos 100.000 puestos de trabajo. Ay, me parece que es optimista, ojalá fuese así. Yo no veo variables económicas macro que indiquen una reactivación económica. Ni tan siquiera como cuenta propismo, porque digo, Néstor plantea ver si es posible recuperar puestos en blanco, pero digo, como creció en los últimos años el monotributista, por destrucción de puestos de trabajo, ni tan siquiera con changas que empiecen a surgir, porque hay gente que está esperando la changa, que está esperando que le vuelva a salir un laburito. A ver, puede ser, es verdad que cuando la inflación empieza a bajar y el veranito y la luna de miel financiera, puede ser que haya una suba de changas. Yo no digo que no, pero lo que pasa es que no tenés fundamentos. Claro. Pensá que no tenés las inversiones claves del Estado y estuvimos importando energía en un año que podríamos haber hasta exportado. Pensemos que no estamos acompañando, las grandes empresas nuestras están también resentidas y haciendo paros. Digo, el retirar al Estado de la economía, que es lo que propone la ley bases, no acompaña al sector privado en este mundo. Ahora, yo ¿no? te digo, la economía está muy complicada para un sector de la información. Trabajo que hicieron que digo, me parece interesante sobre la figura de Milei, porque en el medio está a ver cuánto se lo banca Milei. Dice, actitud, las cualidades de Milei, ¿no? Actitud para mejorar la situación del país, 49,8. Cumpliendo sus promesas, 48,5. Tiene un plan de gobierno 47, honesto, creíble, capacidad para gobernar y después ya se habla de estabilidad emocional, con falta de diálogo y demás. Digo, ¿cómo en el medio? Hay gente que se siente atrapada en el medio, entre que lo votó y la pasa mal y dice, ¿cuánto tiempo le doy a Milei acá? Bueno, la foto de hoy es esta. Presente negativo, en eso creo que coincide toda la sociedad. Expectativas altas en una parte de los argentinos, principalmente los que lo votaron a Milei. Ahí fíjate que tenés máximo un 49% que lo valora de manera positiva y todavía tiene expectativas altas, pero paciencia corta. Te dice, necesito ver resultados y espero ver resultados, pues ya pasaron 6 meses de gobierno, ya se acomodó, ahora encima tiene la ley bases. Los próximos meses le va a pedir resultados a Milei. Primero porque cree que es lo que corresponde, que el gobierno dé resultados, y después porque le cuesta llegar a fin de mes de verdad y ya hizo un sacrificio enorme. Además, pensemos que en estos 6 meses le licuaron los ingresos a la gente y los ahorros. Acá decíamos, usaron los ahorros para llegar a fin de mes, pero además durante 6 meses lo que te sobraba, la mayor parte de la gente no los pudo ahorrar, porque el nivel de conocimiento de educación financiera no es elevado en nuestro país para ponerlo en un fondo común, en obligaciones negociables, en CDRs, etcétera. Ahora, le licuaron los ahorros a la gente. Le quería preguntar a Fernanda, ¿cuándo se van a dar cuenta que la recaudación se va a incrementar debido a que la gente va a gastar más? Bueno, yo supongo que se dan cuenta claramente. El tema es que creo que hay una apuesta del gobierno de que necesita tiempo, de que las variables le rindan, digamos, ¿no? Necesita sostener la recaudación para poder gastar, generar alguna herramienta adicional de recaudación como el impuesto a las ganancias del que estábamos hablando recién y esperar que haya algún tipo de reactivación. No sé si la expectativa es que venga con el RIGI o de qué manera puede venir la reactivación. Sí. Pero alguna inversión y alguna reactivación tiene que ver porque en definitiva todo depende del consumo final.
Sí, dale, Delfina. No, que igualmente vamos a a reconocerle alguna característica de Milei importante, la coherencia. Él dice que vino a destruir el Estado. Para el Estado, si lo querés minimizar, querés un Estado reducido y chiquito, no necesitas la recaudación. Claro. Esto me parece que es lo más dramático, porque mientras tanto escuchamos que cierran servicios sociales, los alimentos todavía están sin repartir, no hay transferencias para los docentes a las provincias, no hay inversiones, etcétera, etcétera. Y la verdad que nosotros estamos preocupados por la recaudación del Estado Nacional y a Milei no está preocupado. Y eso me parece que lo tenemos que empezar a decir, porque en el mientras tanto nos quedamos sin salud, nos quedamos sin medicamentos, nos quedamos sin docentes, nos quedamos con policías Delphi, peores pagos. agrego algo. Sí. Los votantes de Milei no están tan de acuerdo con la necesidad de destruir al Estado. Más de la mitad de los votantes de Milei Un dato creen que el interesante. Estado en todo caso tiene que funcionar mejor, Claro. ser más eficaz, cumplir, dar resultados, resolver problemas, pero no hay que destruirlo. Ahí Milei empieza a tener grietas en su propia base social y electoral. Gaby. En este paquete de leyes que hablábamos recién, que se va a discutir de nuevo en diputados, hay un montón de componentes impositivos. Monotributo, el impuesto a las ganancias, pero también hay un blanqueo, hay beneficios para quienes vengan a invertir, a los grandes inversores. ¿No está viendo, y le quería preguntar a Fernanda, mucho impuesto para los pobres, poco impuesto para los ricos? El poco impuestos para los ricos en el RIGI, en el régimen de inversiones, coincido en que es un poco generoso el régimen en este concepto de atraer inversiones. Argentina necesita alguna herramienta para atraer inversiones, eso es cierto, sean inversiones locales o inversiones del exterior, no se parecieran, y esto es lo que se discutió tanto en senadores y lo que trabó tanto la norma, muy generosas respecto de las condiciones del resto de los que estamos viviendo en Argentina e invirtiendo ya hace muchos años. Más impuestos para los pobres, me parece que no, excepto con la discusión que se dio, y entiendo que se arregló en la última instancia con el monotributo social de las categorías más bajas, y eso me parece que razonablemente lo modificaron. No para los pobres, Lina, Más o pero el menos. tema es ganancias. Yo creo que Gabriela apunta, bueno, ganancias que es una clase media trabajadora, se había sacado y ahora otra vez a tributar. Digo, y eso afecta también la economía. Sí, eso afecta. Ahora, en el proyecto de ley, o en la ley base, se propone que empiecen a pagar impuestos a las ganancias las personas solteras a partir de 1.800.000 pesos de sueldo bruto. Y las personas casadas, o sea, alguien que está en pareja y que tiene 2 hijos, a partir de 2.300.000 pesos. Y ahí empiezan a pagar el 5%. Entonces, no es salir no es comparable con la situación que se vivió en los últimos años, excepto en los últimos 6 o 10 meses de la administración de Alberto Fernández, cuando permanentemente se sacaron decretos para bajar el impuesto, y que es parte de lo que hay que arreglar con este proyecto de ley, porque la ley quedó mal, se hizo por decreto, y necesita una reforma para que no tengan que salir las empresas o no tengan una dificultad con sus empleados de que les retuvieron menos impuesto a las ganancias de lo que corresponde. Sí. Pero la realidad es que el empleado en relación de dependencia pague impuesto a las ganancias, me parece que corresponde, igual que corresponde que paga un kiosquero que paga a través del monotributo, o un verdulero, o un médico que tiene un consultorio particular y paga monotributo. A mí me parece que todas las personas tenemos que pagar impuesto a las ganancias. Ya, a ver, No Delphi, todos sí. tenemos que Me pagar el parece- 35%, no Sí. todos somos una mega empresa. No, está claro. A ver, A mí Delfina. me parece que estaría bien, el gobierno intentó dar un debate muy profundo sin todas las herramientas sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿la Argentina necesita una reforma tributaria para que sea más justa? Sí, porque mientras tanto, por ahí nos centramos en el impuesto a las ganancias y los sectores populares siguen pagando el IVA y este gobierno le baja el impuesto a los bienes Sí, personales. pero a los que Delfina, no cuando el tienen. IVA se impuso, cuando se implementó la Pero se reducción entiende, del IVA a pero los ahí alimentos, está. tampoco funcionó. No, pero lo que quiero decir es que ¿por qué no, si tenemos un 60% de pobreza infantil y tenemos hambre, ¿por qué no tenemos el aporte a las grandes fortunas de nuevo en un año tan excepcional y con tanto dolor como este? ¿Por qué no hablamos del impuesto a los bienes de lujo? ¿Por qué siempre nos peleamos pobres contra pobres? ¿Estás de Ahora, acuerdo, Liliana, con el impuesto a la riqueza? Fernanda. Fernanda, perdón, No, Fernanda. no estoy de acuerdo, no porque no piense que las personas ricas tienen que pagar impuestos, sino lo que pienso es que, como vos decís, hay que hacer una reforma, hay que hacer un debate de fondo de la estructura impositiva de la Argentina, pero esta ley no es eso. Esta ley es Exacto, un ese es el parche Ahora- al impuesto a las ganancias. Hay
Perdón, Fernando, hay datos que también implican lo que tiene que ver con el consumo, que es también lo que estamos discutiendo acá. Hay un dato, por ejemplo, de la carne, 44 kilos por persona, 15,9, Gaby, 15,9% menos. Este es un dato que quiere mostrar, o que muestra en realidad, la crisis que está pasando la persona que quiere ir a comprar carne, Gaby. Es el dato más bajo de consumo por habitante de los últimos 30 años. Desde la última medición bajó 8 kilos por persona y tiene que ver también con el incremento extraordinario que tuvo el precio de la carne en el último tiempo. Bien, ahora Delfina, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente ya no compra carne, no consume carne? Bueno, la verdad que es lo que decíamos, el sueldo no alcanza, tenemos cada vez más población con un sueldo más magro y las personas tienen estrategias de supervivencia. Estamos viendo cómo intentamos sobrevivir. Y sumale a esto, al hecho, insisto, de que se le cortó toda la ayuda a los comedores escolares, a los comedores tan populares. Digo, ahí hay un tema de la alimentación, de la crisis de hambre de nuestro pueblo, que es serio. Yo vivo acá cerca en San Telmo y empezamos a ver gente comiendo de la basura. No solo cartoneros revolviendo de la basura, reciclando, comiendo de la porque basura. Porque ya no reciben lo que los comedores le daban, que era la vianda. Hemos ido a casas de gente que solo come la vianda y ya no sabe lo que es cocinar. Nosotros sostenemos una olla popular de 220 personas, porciones todos los martes. Lo sostenemos con apoyo militante y de la gente que dona comida, etcétera. Y es dramática la situación. Déjame que, Manuel, cuando miden la situación, digo, ¿cómo está esto también pesando entre voté a Milei, no lo voté y la economía? Bueno, empieza a haber grietas en el votante de Milei. Yo diría grietas y dudas. Lo que duda el votante de Milei es si semejante esfuerzo va a valer la pena. No tiene la certeza, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Lo sigue bancando porque la verdad no le queda otra. Del lado de enfrente tampoco la oposición está muy presente. Qué sé yo, lo banca porque lo votó y está esperando. Pero ya empieza a dudar si va a valer la pena. Y después las grietas tienen que ver con que empiezan a aparecer en focus group. Nosotros estamos estudiando mucho al votante de Milei. Empiezan a decir que es un gobierno para ricos, lo ven al presidente desconectado de la realidad y después aparece la idea de que Milei no tiene corazón. Y apareció muchas veces. ¿En qué episodio saltó con el tema de que no tiene corazón? En Focus Group lo comparan, para que tengas una idea, con la inteligencia artificial. Te dicen, es un dispositivo moderno que te lleva al futuro, pero que también no lo entiendo, es riesgoso, me preocupa, deja fuera un montón de gente. Empieza a aparecer esa idea de que Milei de alguna manera no tiene empatía, no tiene sensibilidad, y eso empieza a pesar en el propio votante de Milei, no te digo el votante de Sergio Massa, Unión por la Patria. Ahora, cuando dijo se van a morir por la calle, nos vamos a ver muertos por la calle. Bueno, es que el otro tema, y que no es menor, es también cuando el presidente no visita las provincias y se la pasa de viajes al exterior. Gaby, por favor. Quería preguntarle a Fernanda, porque cuando hablábamos recién de los temas impositivos, mencionamos también el tema del blanqueo. Esto es que se pueden ingresar $100.000, digo, declararlos de algo que no declaraste, sin pagar ningún impuesto. Pero por el otro lado, hasta ahora se dio de baja las modificaciones a bienes personales, por lo cual tendrían que pagar una tasa alta como la que ahora calculan que tienen quienes tienen esas grandes propiedades o activos sin declarar. Esto anula, es decir, la ley de blanqueo sirve y no genera una injusticia para quienes tienen todos sus bienes declarados. Bueno, tal como vos decís, el blanqueo solo tiene sentido si baja el impuesto sobre los bienes personales, porque nadie va a venir a declarar bienes que hasta ahora ha escondido razonablemente bien y para que después vengan y tenga que tributarlos al 2,25%, que es la tasa que tenemos hoy para los bienes en el exterior y 1,25% en el país. La promesa o parte del paquete de la ley de medidas fiscales implicaba llevar todo el impuesto, por cualquiera sean los bienes en el país o en el exterior, al 1,5% con tasas decrecientes con el paso del tiempo. Con lo cual, un blanqueo sin esa oferta de la reducción de bienes personales no tiene mucha perspectiva, digamos. Ahora, si el RIGI se modificó, si el blanqueo no sirve, ¿dónde van a venir las inversiones que plantea Milei que van a llegar con esta ley? Y bueno, a las grandes inversiones, a estas multimillonarias, algo les tienes que dar para que vengan. No van a venir solo porque Argentina, digamos, menos con la historia que tenemos nosotros como país de incumplidores de los temas legales o de cambios permanentes de normas que le quitan seguridad al que tiene la plata en el bolsillo y tiene que decidir si la invierte o no. Entonces, algo hay que dar. A ver, Delfina. No sé si era el RIGI lo que había que darle o algo capaz, es un régimen como el RIGI, no sé si tan generoso en
en todos los sentidos, porque es generoso en lo cambiario, en lo aduanero, en lo impositivo, en lo laboral, en todo. Pero algo hay que dar, alguna herramienta hay que diseñar. A ver qué te, Sí, qué no, te a contestas. mí me Sí. parece importante resaltar que no hay que ser entreguista para que vengan las inversiones a la Argentina. Cuando nosotros recuperamos como gobierno kirchnerista YPF y recuperamos Vaca Muerta, después vino Chevron a llevar a cabo la inversión. Cuando recuperamos YPF se consiguió un contrato con Petronas para llevar adelante ciertas inversiones. Cuando se hace el gasoducto Néstor Kirchner, se avanza con más inversiones y con inversiones internacionales. Digo, la idea de que es flexibilizar nuestras condiciones como Estado soberano para que entren nuevas inversiones, me parece que es falaz, que lo que es importante acá es ordenar la macroeconomía y hay algo esencial por el cual no vienen las inversiones a la Argentina. Uno es las tasas elevadas, dos elementos. Las tasas altas en el mundo, es difícil competir con un mundo financiero con tasas altas en el mundo. Y en segundo lugar, que vos todavía le estás diciendo a las empresas que se lleven el papelito del BOPREAL para remitir utilidades. Bueno, ahí te quiero frenar Entonces, porque es muy técnico y yo sé no, a qué pero quiero estás decir, todavía apuntando. no están los dólares y en realidad Bueno, ahí necesitas sí. crecer, acumular reservas y permitir que haya determinada remisión de utilidades con determinados criterios. Y eso es lo que hoy el Messi de las finanzas, que es Caputo, no lo está logrando. Ahora, Delfina, para preguntarle a Manuel también con respecto a lo que vos contabas recién, ese cambio de ánimo. El cambio de ánimo en aquella persona que votó y tenía la esperanza en Milei, ¿tiene que ver básicamente con el bolsillo o con otra cosa? Y básicamente tiene que ver con el bolsillo. Milei le dijo durante la campaña que iba a hacer un ajuste, pero que el ajuste iba a recaer más sobre otros sectores, digamos, sobre la casta, lo denominó así Milei, Sí. que sobre la gente. Eso no sucedió, está claro, está lleno de datos objetivos para marcar bueno que no eso. sucedió, Sí. pero a pesar de eso el votante de Milei aceptó hacer el ajuste, se la bancó, lo hizo sin chistar y Claro. ya van 6 meses. Describimos mucho de con qué tiene que ver ese ajuste, los cambios de hábito de consumo, cómo la gente se achica. Pero me parece que empieza a acabarse la paciencia un poquito en el votante de Milei y le empieza a pedir resultados. Además, Milei le prometió que iba a haber resultados de la segunda parte del año. Le dijo, marzo va a ser duro, abril también, mayo también. Sí. Todos los voceros del gobierno hablaban de la B corta y ahora ya nadie habla de la Claro. recuperación Manuel, y la gente la está esperando. Manuel, Fernández, sí. a propósito de eso, todo parece indicar que va a haber un aumento de la inflación en el mes en curso. ¿Cuánto puede, a propósito de lo que decías, impactar en la imagen y la gestión de Milei un pequeño rebote de la inflación? Creo que puede impactar porque hasta ahora viene impactando positivamente cuando bajaba. O sea, si vuelve a subir, esto que de alguna manera le decían que Milei lo estaba haciendo bien, que era contener la inflación, domarla como dice él o como quieran, si no sucede en los próximos meses, y va a haber quizás un rebote y empiece a Sí. erosionar la imagen del presidente. Sí. Fernanda, por último, y agradeciéndote también que hayas venido, y perdón que te cambié el nombre. El tema es, si el nivel de recaudación sigue así, que sos muy clara para explicar, ¿cuánto crees realmente, porque estamos notando gente que deja de pagar los impuestos para pagar otras cosas de la diaria, porque no llega o va pateando los pagos? ¿Cuánto se puede sostener así desde lo fiscal? Digo, un Estado, ¿cuánto se puede sostener? Bueno, no depende solo de los impuestos, depende de la cuenta de la macro, digamos, depende de que tengan dólares que se liquiden con las exportaciones, tiene que dar la cuenta integral, digamos, una parte del ingreso del Estado tiene que ver con los impuestos y la otra parte, y parte de esos impuestos tienen que ver con las exportaciones, no solo con el consumo. Entonces, si el agro no liquida, bueno, es un ingreso que no va a llegar. Claro. Espacio para aumentar impuestos no hay, de ninguna naturaleza, digamos, ¿no? Ni que el IVA sea el 25, ni que ganancia sea el 50, ni que... O sea, tenemos como toda una colección de impuestos a lo largo de los últimos... Nadie, ningún gobierno de ningún color se privó de aumentar los impuestos. Sí. Entonces, digo, hay que buscar la eficiencia en algún lado pienso yo que en algún grado en un sinceramiento, ¿no? Y que no sea que el Estado Nacional busca ahorrar, algunos podrán coincidir, otros no, pero de alguna manera busca ahorrar y que toda esa presión que venía del Estado Nacional se empiece a desplazar a los municipios y a las provincias, que es lo que muchas empresas están viendo, están sufriendo presión desde los municipios con aumentos de la tasa de seguridad e higiene, que es la nada misma el servicio que se presta, o de tasas para sostener comedores y demás. Entonces empieza a aumentarle la presión desde los municipios a las empresas que son tipos de empresas que tienen sucursales, ¿no? Que tienen presencia física en muchos municipios. Gracias a los tres por haber venido esta noche, muy interesante el debate.